en todas las plataformas digitales, hoy para hablar de tecnología, gratamente acompañado después de ese rumbón que tenían en el bloque anterior. Los vi, ya Zully respiró, ahora sí, ahora sí. Agua, todo, sí. Mira, la gratitud es nuestra. No vale, por favor, todo un placer. Member. Hoy vamos a hablar bueno, como siempre de tecnología, vamos a hablar de un influencer, pero de un influencer bastante particular que se ha ganado el apodo, además de ser el influencer de Dios. Estamos hablando de Carlo Acutis, es un joven italiano, bueno, que realmente estuve investigando por allí, él como que nació en Londres, pero después se vino a Italia y estuvo pues el resto de su vida allí, murió apenas de 15 años de leucemia y durante su corta vida se preocupó muchísimo, obviamente, por la utilización de las redes sociales, de las plataformas digitales, pero más allá de eso, por dejar un legado. Él, una de las grandes cosas que hizo, que trascendió en el mundo, es su página web en la que pudo recopilar además información de potenciales milagros que hayan sido comprobados o que estén en proceso de comprobación, y esa base de datos ahora, que es inmensa en todo el mundo, está siendo utilizada, por ejemplo, por la iglesia para poder validar, dar como que a otra causa, en fin, poder ir catalogando un poco todo lo que ha venido pasando a lo largo de este tiempo, ¿no? Como les decía, apenas tenía 15 años, generó una gran influencia y es ese aspecto positivo que también vale la pena recalcar de la juventud cuando utiliza las herramientas digitales en pro de una causa puntual, que en el caso, como decíamos, de Carlos, pues iba más enfocada al tema de la Eucaristía, siempre se sintió muy cercano a Dios. De hecho decía que él iba directo a la autopista al cielo, ¿sabes? Que la Eucaristía era su autopista directa al cielo, tuvo como mucha cercanía, y cuando de hecho, después de que falleció, yo estuve viendo algunos videos que publicaron en internet, y la mamá es una señora muy mayor, y quizás esa influencia, ¿no?, de ese cambio generacional sembró en él esa semillita en la que dijo, bueno, yo puedo hacer algo con esto. Además que él decía que él sabía que iba a morir, que iba a morir joven además, y eso de alguna forma lo impulsó a generar todo este movimiento que generó en redes sociales, que además es impactante. Qué bonito, además, porque estuve leyendo un poco el primer santo millennials, por cierto. Correcto. Carlos, que decía, de hecho, muchos de nosotros siempre tenemos como, digamos, un llamado hacia Dios que proviene a través de nuestros padres, porque quienes a lo mejor nuestros padres son católicos nos profesan su religión y nosotros luego lo tomamos, pero en el caso de Carlos no era así. De hecho sus padres no eran religiosos. Correcto. Y él sintió ese llamado de Dios de cierta manera, de la religiosidad, gracias a una niñera que le tocó, bueno, cuidarlo. Y de allí él sintió como ese llamado hacia la Eucaristía, y de hecho combinó justamente eso, la programación con la religión. Y qué bonito ver cómo quizás él ha sido el ejemplo para otros jóvenes que también viven la religión, la religiosidad desde las plataformas digitales, porque bueno, muchas veces hablamos siempre de cuántos influencers hay que, bueno, crean trends que realmente con la vida sí. O son súper inseguros, otros que son contenidos muy vacíos, pero hay realmente hombres, mujeres y jóvenes que sí se dedican a, digamos, promulgar la palabra a través de las plataformas digitales, TikTok, Instagram, páginas web, etcétera. Y eso me parece perfecto, digamos que de cierta manera pudo haber sido el inicio de Carlos, ¿no? Sí, y fíjate que ahora que mencionas eso, de hecho, cuando uno comienza como a investigar, un poco a mí me gusta mucho leer estos portales especializados donde la gente comenta acerca de aspectos puntuales o de temas puntuales. Hay gente que decía que al principio era como esa sensación en la que tú sabes que las redes sociales como que muestran el contenido que ellas quieren que veas, ¿sabes? O que los grandes directivos de las plataformas digitales quieren que veas. En el caso de Carlos, él comenzó haciendo contenido normal como cualquier joven. Después, esa página web, que es hoy por hoy la que se está utilizando, la creó él, ¿ok? Es una página web que fue creada por él, una base de datos que alimentó él desde el inicio, y digamos que la generación de ese contenido en redes sociales al principio se veía como mermado, no tenía como el impacto que debía tener ese tipo de contenidos, porque sabemos que no es lo habitual, y mucho menos en un joven que esta generación quizás está buscando otro tipo de intereses. Entonces, impulsar esto vale la pena, sobre todo cuando obviamente vemos ya desde un aspecto mucho más general de hacia dónde iba además esta causa y todo lo que tiene que ver sobre todo con la Iglesia Católica, y acercar esas, digamos, ya un poco quizás obsoletas maneras de acercar la Iglesia hoy por hoy a través de las herramientas digitales. Pues vale la pena impulsarlo, sobre todo porque nació de un chamo, nació de un niño que sintió la necesidad. Bueno, mira, yo definitivamente voy a utilizar esto a mi favor, y mira todo lo que logró. Claro, y algo que parecía impensable sería como la inclusión de la Iglesia Católica dentro de las mismas redes sociales. Creo que eso también puede haber sido un impulso. He visto muchísimos sacerdotes, curas,
con redes sociales donde hablan precisamente de este contenido. Es como decir, ¿sabes qué? Nosotros también necesitamos una porción de la atención que se ve en redes sociales. Bueno, estás en redes sociales y es una manera también, yo pienso, de poder atraer a nuevas generaciones, porque la juventud tiene el enfoque en cosas muy distintas que probablemente hace 30, 40, 50 años, donde las personas utilizaban la religión como centro de respuestas, es decir, buscaban respuestas en la religión. Hoy día la juventud parece buscar respuestas en las redes sociales, en estas cápsulas, por ejemplo, psicológicas. Vemos muchísimo que te dan mensajes o mensajes al universo, por ejemplo, que no critico realmente donde usted busque su fe o donde usted busque respuestas, pero sí es una manera de contrarrestar un poco esto que se está viviendo en redes sociales, que ya como el centro o la columna vertebral de nuestras vidas no es la religión, no es Dios, sino más bien es el universo, son las respuestas psicológicas o son los astros, por ejemplo, que repito, no critico a quien pues le interesen estos temas, pero sí es una manera de no incursionar, pero sí tratar de promover este contenido en las redes sociales donde están otras generaciones. Exacto. Y fíjate que ahí, ahora que mencionas eso, Alejandro, yo recuerdo uno de los comentarios que leía, alguien decía que justamente es un poco también culpa de nosotros, como esta generación de no acercarnos también y de no promover este tipo de contenidos. Y eso también uno se queda un poco pensando en mis redes, hacia dónde apunto. Además, los mensajes que publico en mis plataformas digitales tienen que ver de alguna forma con esto. Realmente es, ojo, cada quien, es como tú dices, está en la libertad de promover o publicar lo que desea, son sus redes sociales. Pero cuando nos hacemos esa pregunta y cuando decimos, bueno, realmente esto es lo que yo quiero y realmente estoy de alguna forma contribuyendo a que esas nuevas generaciones consuman un contenido distinto, estoy creando yo ese contenido distinto, tengo que apalancarme de pronto en este tipo de herramientas que ya existen. Esas son preguntas que vale la pena hacernos y que obviamente cuando estamos tratando de hacer de alguna forma las cosas bien, ya nos queda poco tiempo, no sé. Entonces vale la pena hacernos como ese tipo de preguntas, ¿no? Y me gusta mucho, sobre todo cuando comencé a investigar acerca de la causa de Carlos, pues me llamaba mucho la atención, sobre todo eso, ¿no? Como fue poco a poco, digamos que predicando o propagando esa forma de pensar que él tenía y de esa cercanía además que sentía con Dios, que creo que es la clave de todo esto. Sabes que preguntándome también un poco acerca de este portal que tenía Carlos, yo digo, bueno, será ahora quizás una inspiración para, desarrolladores de aplicación en las cuales le permita quizás incluso hasta el Vaticano poder por allí, digamos, de cierta forma ir evaluando los milagros que se realizan en el mundo, quizás una aplicación, porque me puse a investigar y yo dije, bueno, ¿será que existen aplicaciones que uno pueda vaciar, digamos, los datos con respecto a milagros hechos de verdad, en donde uno pudiese leerlos o ver la experiencia de los demás? Y bueno, no hay, simplemente es a través de quizás tu propia experiencia, divulgarlo en redes sociales. Y hay como demasiada burocracia también. Sería fino poder tener una aplicación en donde se pudiesen filtrar esos datos y bueno, que ya sea obviamente el Papa o el Vaticano como tal quien realmente diga qué milagro o no puede ser válido para llevar a la santidad a alguien. Y además que acortas los tiempos, ¿sabes? A veces para poder ver, de hecho nos pasó a nosotros ahorita que estamos tan contentos con estos dos santos venezolanos, todo el tiempo que tuvo que pasar para que realmente esto se llevara a cabo, ¿no? Con las redes sociales, con las plataformas digitales, una de las cosas que tenemos nosotros como ventaja es que acortamos los tiempos, todo es como más fácil, te puedo hacer llegar la información, te puedo hacer llegar además las pruebas, entonces ese tipo de herramientas obviamente hacen que todo sea más sencillo. Claro, hace 50 años o incluso más, había que enviar una carta. Había que enviar una carta sellada. Así es. El Vaticano tenía que leerla. Ajá. Luego después responderte. La carta, enviarla de vuelta al país donde fuera. Sí. La verdad es que sí, me parece interesantísimo cómo la tecnología también entra dentro de la fe a propósito de este momento histórico que hemos vivido los venezolanos, como fue la canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Madre Carmen Rendiles. Entonces yo creo que es muy propicio este tema, Mabel, y le agradecemos muchísimo que lo hayas traído a colación. No, gracias a ustedes como siempre por compartir este espacio conmigo y bueno, vayan a investigar más acerca de la causa de Carlos, que a mí particularmente me apasionó muchísimo, sobre todo por todo lo que ha logrado y lo que sigue logrando ahora después de que, bueno, todo el auge que ha tenido. Yo me despido, muchachos, gracias nuevamente, gracias a ustedes que están allí en sus casas, @MabelDíaz, si me encuentran en todas las plataformas digitales, continúen disfrutando de la programación de La Tisana. No te preocupes.